Hola, buenos días. Me llamo Alejandro Calderón Jiménez. Soy residente de primer año de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa y hoy voy a hablar de anestesia inhalatoria. En este índice se muestran los principales contenidos que vamos a desarrollar en esta sesión y antes de pasar con la introducción me gustaría detenernos brevemente en la historia y la anestesia. En 1772, Presley descubrió el óxido nitroso. Un siglo después, Wells realizó la primera cirugía con anestesia, una extracción dental empleando óxido nitroso. Y aunque la cirugía fue un éxito, la anestesia no. La anestesia falló por un problema de funcionamiento en el dispositivo con el que suministró el óxido nitroso. Un año después, Morton, un colaborador de Wells, realizó ahora sí la primera cirugía exitosa con anestesia, empleando éter para ello. Un siglo después, en 1951, Sacklin sintetizó el halotano. 14 años después, en 1965, Tyrrell desarrolló el isoflorano. Y por último, el sevoflorano y el desflorano, dos de los gases más utilizados en nuestra práctica clínica habitual, datan de la década de los 90. Como hemos comentado entonces, los anestésicos inhalados fueron los primeros y casi únicos fármacos utilizados durante largo tiempo en anestesia. Y aunque actualmente se prefiere la anestesia intravenosa como inducción y la inhalatoria como mantenimiento, se sigue empleando la inducción inhalatoria en cirugía pediátrica, cirugía cardíaca y en el manejo de la vía aérea cuando se prevé que sea difícil. En cuanto a la clasificación, tenemos dos grandes grupos. En primer lugar, los gases, y dentro de los gases el óxido nitroso y el xenón, y por otro lado, los líquidos volátiles halogenados. Dentro de este grupo tenemos los hidrocarburos, con principal representante en el halotano, y los éteres. Dentro de los éteres tendríamos el desflorano, el sevoflorano y el isoflorano. Comencemos con la farmacocinética. El primer concepto a desarrollar es la fracción inspirada. La presión de anestésico que lleva al paciente depende de una serie de factores. En primer lugar, del flujo de gas fresco, en segundo lugar, del volumen respiratorio y en tercer lugar, de cierta absorción que se produce en el circuito respiratorio y esta absorción es la responsable de que al sujeto no le llegue íntegra la presión que nosotros hemos establecido. En condiciones ideales, condiciones de laboratorio, la concentración alveolar se igualaría rápidamente a la fracción inspirada que le está llegando al alveolo. Pero en condiciones reales vemos que no es así, ya que, al igual que ocurría con la fracción inspirada, se produce cierta captación de anestésico por parte de la circulación pulmonar. Lo que sí que podemos concluir es que la concentración de gas será directamente proporcional a la presión parcial. Dicho de otra forma, la presión parcial es la responsable de la presión del anestésico en sangre y por extensión en el cerebro. ¿Cómo se capta el anestésico desde los pulmones o cómo pasa el anestésico de los pulmones hacia la sangre? Va a estar determinado de tres factores que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, la solubilidad o coeficiente de partición. Este es el más importante y en el que más tiempo nos vamos a detener. El coeficiente de partición se define como la solubilidad relativa de un anestésico entre sangre, aire y tejidos. Dicho de otra forma, la concentración de fármaco o presión parcial entre dos fases. Cuanto mayor sea el coeficiente de partición, más soluble será un fármaco y los agentes insolubles se absorben en menor medida que los solubles. A mí este concepto, cuando lo estuve estudiando para preparar la sesión, me resultaba un poco contraintuitivo, ya que tendemos a pensar, o al menos en mi caso, que cuanto más soluble sea un fármaco, antes conseguiremos que dicho fármaco consiga su efecto. Esto con los fármacos en general es así, pero con los anestésicos inhalados es justo al revés. Cuanto más soluble sea un fármaco, más se va a captar por parte de la sangre, como hemos explicado, y más va a tardar en alcanzarse el equilibrio estacionario entre el fármaco que hay en alveolo y la fracción inspirada. Esto lo vamos a explicar de forma más sencilla con las imágenes que aparecen en esta diapositiva. Si vemos la tabla de la izquierda, vemos una comparativa de los principales agentes anestésicos y sus coeficientes de partición. Pues bien, quiero que nos fijemos en el óxido nitroso y en el halotano. El óxido nitroso tiene un coeficiente de partición muy bajito, es decir, es muy insoluble, y el halotano más alto, es bastante soluble. Fijémonos en la gráfica de la derecha. En el eje de ordenadas tenemos la función fracción alveolar, fracción inspirada, y en el eje de abscisas la variable tiempo. A igualdad de tiempo vemos que hay una mayor concentración de óxido nitroso que de halotano, alcanzándose dicho equilibrio estacionario. Esto tiene sentido, hemos comentado que el óxido nitroso era más insoluble, por lo tanto va a ser menos captado y por lo tanto sus niveles se van a elevar más rápido. El segundo factor que influye en la captación es el flujo sanguíneo alveolar. Cuanto mayor sea el flujo sanguíneo, mayor captación se va a producir.
Y este efecto, como la mayoría que vamos a desarrollar en esta parte de farmacocinética, es más marcado en el caso de los anestésicos solubles que en los insolubles. El tercer factor que influye es el gradiente de presión parcial entre sangre venosa y los tejidos. Este gradiente depende en general de tres variables. En primer lugar, la solubilidad tisular del compuesto, el coeficiente de partición entre el tejido y la sangre. En segundo lugar, el flujo sanguíneo tisular. Y en tercer lugar, la diferencia de presión parcial entre la sangre arterial y los tejidos. Fijémonos en la tabla que tenemos a la izquierda. Por un lado, vemos que nos está comparando diferentes tejidos con diferente nivel de vascularización, diferente tamaño. Vale. Vayámonos ahora a la gráfica de la derecha. En el eje de ordenadas tenemos la función presión de gas en los diferentes tejidos y en el eje de abscisas tenemos la variable tiempo. Explicar que el grupo muy vascularizado hace referencia a tejidos como el corazón, como los riñones y el que más nos interesa en este caso, el cerebro. Si nos fijamos en la función en la gráfica del alveolo, vemos que el alveolo acaba alcanzando la meseta. En esa meseta hablaríamos de equilibrio estacionario. Fijémonos ahora en el grupo muy vascularizado. Vemos cómo alcanza el equilibrio estacionario con escaso decalaje respecto a lo que ocurre en el alveolo. Sin embargo, tejidos menos vascularizados como el grupo muscular y el grupo adiposo tardan bastante tiempo en alcanzarlos e incluso si la cirugía es corta, es posible que no lo alcancen. Del mismo modo, cuando nosotros cortamos la concentración de anestésico del flujo de gas fresco, vemos cómo la caída de la concentración en el alveolo va muy seguida del tejido muy vascularizado. Quedémonos con este detalle porque será importante cuando hablemos de la eliminación del anestésico. Hemos comentado que el anestésico llega al alveolo y de ahí es captado por la sangre. Si esto no lo renováramos de alguna manera, al final nunca conseguiríamos alcanzar la concentración necesaria para lograr el efecto anestésico. La forma que tenemos de renovar el anestésico es mediante la ventilación. Y es que con cada una de las emboladas que llegan desde la máquina de anestesia, estamos renovando la mezcla. Y como decíamos anteriormente, este efecto será más acusado con los anestésicos solubles que en el caso de los insolubles. Esta diapositiva puede resultar un poco compleja porque son efectos muy teóricos. Voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, sobre todo para aquellos residentes de primer año, como es mi caso, que puedan llegar a esta sesión. Cuando nosotros queremos aumentar la concentración de anestésico en el alveolo, tenemos tres herramientas o podemos producir tres efectos para lograrlo. En primer lugar, el efecto concentrador. Este es el más fácil de entender. Nos dice que cuanto mayor sea la concentración de anestésico que nosotros empleamos en nuestro flujo de gas fresco, mayor será la concentración de anestésico en el alveolo. El segundo efecto es el efecto de entrada aumentada. Este efecto se explica bastante bien en la imagen que tenemos en esta diapositiva. Partimos de una concentración de anestésico en el alveolo. La sangre capta una cantidad fija de anestésico y de oxígeno y del resto de gases del flujo de gas fresco, quedando en el alveolo una menor concentración. Pues bien, cada una de las emboladas que llega con la ventilación, como contábamos anteriormente, no solo renueva la mezcla, sino que se suma a lo que ya queda. De esta manera, lo que teníamos previamente en el alveolo después de la extracción, sumado a la nueva embolada que está llegando, hace una concentración mayor que la que teníamos previamente. Por último, el efecto de segundo gas es un efecto más teórico que práctico, pero se fundamenta en si empleamos dos gases de naturaleza muy diferente, un gas altamente soluble y un gas altamente insoluble, la rápida captación del soluble por parte de la sangre favorece la elevación del insoluble, alcanzándose antes el equilibrio estacionario. Vale, hemos comentado un poco el flujo que está llegando nuestro anestésico desde la máquina de anestesia al alveolo, del alveolo a la sangre y de la sangre arterial a los tejidos y de los tejidos a la sangre venosa. Pero no hemos explicado exactamente qué ocurre en la sangre arterial. Nuevamente, si partiéramos de condiciones ideales, la fracción o la concentración de anestésico en el alveolo se igualaría rápidamente a la de la sangre, llegando al punto de equilibrio estacionario en el que fuera el mismo. Pero en condiciones reales vemos que esto no es así. En el alveolo siempre va a haber una mayor concentración que en la sangre. Esto se debe a la mezcla venosa de sangre, a la distribución desigual de gas por el alveolo. Si recordamos la fisiología respiratoria, las bases pulmonares están mejor ventiladas y perfundidas que los ápex. Y por último, aquellas circunstancias que generan una discrepancia en la relación ventilación-perfusión. Las principales circunstancias que tenemos son
cuando tenemos alveolos ventilados pero no perfundidos. El ejemplo más típico es el tromboembolismo pulmonar, y cuando tenemos alveolos que están perfundidos pero no ventilados. El ejemplo más típico es las neumonías y las atelectasias. Pues bien, estas restricciones al flujo lo que acaban provocando es que en el alveolo haya una mayor concentración de anestésicos, sobre todo en el caso de los solubles, y que disminuya en la sangre arterial la concentración sobre todo de los insolubles. Vale, comentemos ahora la eliminación anestésica. Para hablar de recuperación anestésica es necesario conseguir el descenso de la concentración de anestésico a nivel cerebral en torno al 80 y 90%. Las principales vías de eliminación serán la aspiración, como la más importante, la biotransformación, dependiente de enzimas del citocromo, entre otros el P450, y a través de la piel por pérdida transcutánea, siendo esta última anecdótica. Podemos decir que el ritmo de eliminación va a ser mayor que el de inducción. Para explicar este detalle me gustaría que recordáramos cuando antes hablábamos del gradiente entre los diferentes tejidos. Pues bien, cuando nosotros cortamos el anestésico inhalado de nuestro flujo de gas fresco y deja de llegar anestésico a los alveolos, se produce un gradiente de salida. En este caso, cerebro, sangre, alveolo. Pero había tejidos que, como comentábamos, es posible que no alcanzaran el equilibrio estacionario y siguieran captando. Tejido graso, tejido adiposo. Se produce entonces un doble gradiente. Por un lado, como comentábamos, cerebro, sangre, alveolo, pero ese tejido que no alcanza el equilibrio estacionario sigue captando de la sangre. Al disminuir la concentración de anestésico de la sangre por parte de estos tejidos, se favorece aún más la extracción de anestésico a nivel cerebral. Esta imagen de la diapositiva simplemente es para ilustrar un poco el mecanismo bidireccional desde la sangre hasta el cerebro. En este caso nos muestra los coeficientes de partición de salida del isoflorano. Por último, comentar que los factores que favorecen la inducción anestésica favorecen la eliminación. El más representativo, altos flujos de gas fresco. A día de hoy no acabamos de conocer el mecanismo de funcionamiento de los anestésicos inhalados. Se cree que afectan a proteínas de membrana, canales iónicos, receptores NMDA, GABA, pero en lo que hay cierto nivel de acuerdo es a qué nivel actúan dichos anestésicos. Se cree que la actuación a nivel cortical está relacionada con la inconsciencia y la amnesia que producen, y su acción a nivel subcortical con la supresión de la retirada intencionada ante el dolor. Probablemente esta sea la diapositiva más importante de toda la presentación. La concentración alveolar mínima, CAM por sus siglas en español y MAC en inglés. Se define como la concentración alveolar, la concentración de anestésico en el alveolo, que suprime el movimiento del 50% de los pacientes sometidos a un estímulo estandarizado, siendo este la incisión quirúrgica. La CAM permite comparar la potencia entre agentes y comentar que es aditiva entre fármacos. Fijémonos en la tabla que tenemos a la derecha. Podemos ver las diferentes variables que influyen en la CAM. Voy a comentar algunas de ellas. La de las más representativas es la edad. Los pacientes jóvenes tienen requerimientos de CAM mayores que los ancianos. Este detalle podemos verlo en la gráfica de la izquierda. Vemos cómo disminuyen los requerimientos de CAM de los principales anestésicos con el paso de los años. El segundo factor que me gustaría comentar es el tema del alcohol, ya que la intoxicación aguda disminuye los requerimientos, pero el abuso crónico, aquellos pacientes alcohólicos crónicos, van a tener requerimientos mayores. Comentar que la temperatura en general disminuye los requerimientos, salvo temperaturas extremas, por ejemplo, por encima de los 42 grados. Y respecto a las drogas, a los fármacos, sí que me gustaría comentar. Decíamos antes que la CAM era aditiva. Podemos ver cómo los anestésicos locales, los opioides, ketamina, barbitúricos, benzodiazepinas disminuyen los niveles. Esto es importante porque cuando realizamos la inducción anestésica se suele utilizar en combinación con varios fármacos, opioides, relajantes musculares, y podemos ver cómo al final estamos disminuyendo con estos el nivel de CAM. Tenemos muchos tipos de CAM en la bibliografía. A mí me ha gustado recoger las más, o las que he pensado que eran las más representativas. En primer lugar tenemos la CAM 95, que en función de la bibliografía consultada es la 1,3 o 1,4 veces el valor de la CAM, y se define como la concentración alveolar de fármaco que provoca que la respuesta esté inhibida en el 95% de los pacientes que se someten al estímulo estandarizado. Recordemos, la incisión quirúrgica. Por otro lado, la CAM awake, 0,3 o 0,4 veces el valor de la CAM, se define como la concentración alveolar a la que podemos despertar al paciente a la orden verbal
Y por último, la CAM-BAR. Aquí ha habido más variabilidad en cuanto a la bibliografía y he encontrado que está entre 1,3 y 2 veces el valor de la CAM. Se define como la concentración de anestésico a la que se inhibe la respuesta adrenérgica en el 50% de los pacientes que se someten al estímulo estandarizado. Fijémonos en la tabla de la derecha. Podemos ver los principales agentes anestésicos y sus CAMs y sus coeficientes de partición. Me gustaría que nos quedáramos con los que son más utilizados en nuestra práctica clínica, el sevoflurano y el desflurano. Si bien el sevoflurano tiene una CAM menor, mayor potencia que el desflurano, podemos ver que el desflurano tiene un menor coeficiente de partición. El desflurano es, con excepción del xenón, que trataremos posteriormente, el anestésico más rápido en cuanto a su inicio de acción y a su eliminación o despertar anestésico. He puesto en esta presentación 2 bloques de preguntas. Este es el primero. Si alguien quiere contestarlas, mi recomendación es que pause la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ir relativamente rápido pasándolos, pero bueno, por si a alguien le puede servir. Vale, vamos a comentar ahora las principales características de los principales agentes anestésicos. En primer lugar, y de los más utilizados, como comentábamos, el desflurano. El desflurano es el anestésico volátil menos soluble, a excepción del xenón, como comentábamos, que tenemos. Produce la inducción y despertar anestésico más rápidas, con un coeficiente de partición menor incluso que el óxido nitroso. A nivel cardiovascular, disminuye las resistencias vasculares manteniendo el gasto cardíaco sin cambio, siempre que nos movamos entre CAM de 1,2. Hay que destacar que su administración rápida produce una liberación catecolaminérgica, sobre todo en pacientes cardiópatas. A nivel respiratorio, disminuye la función ventilatoria global y es bastante irritante de la vía aérea, produciendo hipersalivación y laringoespasmo, sobre todo en niños, motivo por el que no es un fármaco de elección para la inducción inhalatoria. A nivel cerebral, disminuye la tasa metabólica y compensa el incremento del flujo sanguíneo, produce cierta relajación muscular dosis dependiente, por lo tanto hay riesgo de hipertermia maligna, no altera la función hepática y no es nefrotóxico. Tiene un metabolismo mínimo, en presencia del absorbente de CO2, de hidróxido de bario, se degrada hasta monóxido de carbono, con cierto, aunque muy pequeño, riesgo de intoxicación. Podemos prevenirlo utilizando flujos bajos o otro tipo de absorbentes como el hidróxido de calcio. Como contraindicaciones relativas, tiene la hipovolemia grave, la susceptibilidad a hipertermia maligna o un caso previo ya confirmado de hipertermia maligna, la hipertensión intracraneal y, como comentábamos, su uso como inductor inhalatorio. En la bibliografía se relaciona con el delirio en los pacientes pediátricos y, ya como curiosidad, comentar que a grandes altitudes hierve a temperatura ambiente y para poder utilizarlo en nuestras máquinas de anestesia precisa un vaporizador especial. El sevoflurano, a nivel cardiovascular, produce cierta depresión cardíaca que no llega a compensarse del todo, puede prolongar el intervalo QT. A nivel ventilatorio, deprime la función respiratoria y tiene cierto efecto broncodilatador en medida similar al isoflurano. A nivel cerebral, aumenta el flujo sanguíneo renal y comentar que con CAM mayor de 1,5 puede alterar el mecanismo de autorregulación del cerebro. Produce relajación muscular, como el sevoflurano, por lo tanto hay riesgo de hipertermia maligna. Disminuye el flujo hepático y disminuye el flujo sanguíneo renal. En cuanto a su metabolismo, comentar que tiene metabolización hepática con el citocromo P450. Este citocromo, recordemos de la fisiología, es bastante importante ya que se induce con multitud de sustancias como el fenobarbital, el etanol, la rifampicina, etc. En presencia de hidróxido de bario se degrada a compuesto A. El compuesto A, en condiciones de laboratorio, en experimentos con ratas, se ha visto que es nefrotóxico. Si bien la relevancia en el ser humano es muy poca, es despreciable, podríamos decir, la forma de prevenirlo sería utilizar flujos menores de 2 litros y, por otro lado, utilizar hidróxido de calcio como absorbente. Se ha visto a lo largo de los años que el sevoflurano se degradaba a fluoruro de hidrógeno durante su elaboración, pero esto se ha podido compensar agregando agua durante la misma elaboración y como contraindicaciones, pues la hipovolemia grave, la susceptibilidad a hipertermia maligna o los casos de hipertensión intracraneal. El óxido nitroso es un gas incoloro, inodoro, que es gaseoso a temperatura ambiente y sí hay cierto acuerdo en cómo funciona este frente a los otros agentes, que es antagonizando los receptores NMDA.
A nivel cardiovascular, tiene un efecto neutro, porque aunque produce cierta depresión miocárdica, es compensado con la liberación catecolaminérgica. A nivel respiratorio, disminuye el impulso respiratorio de respuesta a la hipoxia. Aumenta a nivel cerebral la PIC y el consumo de oxígeno, pero con K menor de 1 produce cierto efecto analgésico. Este efecto es muy usado en la cirugía dental. Es el único del grupo que no produce relajación muscular, por lo tanto no hay riesgo de hipertermia maligna, disminuye el flujo hepático, atenúa el flujo renal y, esto es bastante importante en nuestra especialidad, su uso conlleva elevado riesgo de náuseas y vómitos en el posoperatorio. Comentar que en cuanto a su metabolismo, inhibe enzimas dependientes de vitamina B12. Hay que tenerlo en cuenta, ya que esto causa la anemia megaloblástica, neuropatías periféricas, teratogenicidad y, aparte, afecta la quimiotaxis y movilidad de los polimorfonucleares. Aumenta en cierta medida el riesgo de infecciones. Es más soluble que el nitrógeno, aproximadamente un 35%. Esto produce su rápida difusión a cavidades que contengan aire, como pueda ser aire intracraneal en el caso de los traumatismos craneoencefálicos o las cavidades de aire que se producen en los neumotoras. En el caso del neumotoras es especialmente relevante, ya que el óxido nitroso desplaza la cantidad de aire de un neumotoras duplicando su tamaño. El ejemplo que pongo en esta diapositiva, si tenemos un neumotoras de 100 mililitros, el desplazamiento del óxido nitroso produciría que el neumotoras adquiriera 200 mililitros de tamaño. Comentar que tiene una alta CAM y su uso está un poco relegado a la cirugía dental, como decíamos, y al uso concomitante con otros agentes anestésicos. El isoflorano es un anestésico volátil, no es inflamable, tiene cierto olor acre y aunque en España no se utiliza mucho, es bastante usado en Reino Unido, en Estados Unidos y en anestesia veterinaria. A nivel cardiovascular tiene una mínima depresión del ventrículo izquierdo, pero se ha visto que produce cierta relajación de las arterias coronarias, cierta dilatación, por lo tanto, aumenta el riesgo de robo coronario, disminuye la función respiratoria global y, como comentábamos antes, es un buen broncodilatador en igual medida que el sevoflurano. A nivel cerebral aumenta con CAM de 1 el flujo sanguíneo cerebral y, como curiosidad, con CAM mayores de 2 produce silencio eléctrico en el electroencefalograma. Produce cierta relajación muscular, por lo tanto podría llegar a causar hipertermia maligna, y aunque se ha visto que reduce el flujo hepático y el flujo renal, no hay riesgo de nefrotoxicidad ni de hepatotoxicidad. No tiene contraindicaciones relativas y, puesto que no sensibiliza a las catecolaminas, la administración de adrenalina en el posoperatorio o intraoperatorio es bastante segura. El alotano es un alcano halogenado, recordemos, el único representante del grupo de los hidrocarburos. Produce una depresión miocárdica a nivel cardiovascular dosis dependiente. Como curiosidad, con CAM mayor de 2 reduce el gasto cardíaco en un 50%, incluso en pacientes no sometidos a la agresión quirúrgica. A nivel respiratorio, disminuye la función ventilatoria global. Se ha visto que es un broncodilatador potente, pero disminuye la acción mucociliar, por lo tanto hay riesgo de atelectasis en el posoperatorio. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Dicho efecto se puede prevenir hiperventilando. A nivel neuromuscular se ha visto que produce relajación, por lo tanto habría riesgo de hipertermia maligna. Disminuye el flujo hepático, disminuye el flujo sanguíneo renal, aunque esta disminución podría compensarse con una buena hidratación preoperatoria. En cuanto a su metabolismo, comentar que tiene metabolismo hepático a nivel del citocromo P2E1, inhibido por el disulfiram. Aunque este fármaco no sea muy usado, me ha parecido bastante relevante comentar esto, ya que el disulfiram se produce con varios fármacos, entre ellos, recordemos, el metronidazol, la cefuroxima, que son fármacos bastante usados como antibióticos en nuestra práctica diaria, y en aquellos pacientes con alcoholismo crónico que estén tomando antabús. Se ha visto en la bibliografía casos raros pero presentes de hepatitis por alotano, es una hepatitis que cursa con necrosis centrolobulillar, y en cuanto a sus recomendaciones, pues bueno, no utilizar en pacientes con disfunción hepática después de una administración previa de alotano, tener cuidado en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal, feocromocitoma o que puedan precisar adrenalina en el posoperatorio, y comentar que la depresión miocárdica puede exacerbarse con betabloqueantes, IMAOs y calciantagonistas, aunque estos per se no contribuyen a una contraindicación absoluta. Por último, y a modo de curiosidad, el xenón. El xenón es un gas noble que tiene propiedades anestésicas. Se ha visto que produce inhibición de los receptores NMDA y competencia con la glicina en el sitio de unión cerebral. Se destila directamente de la atmósfera, lo que conlleva un elevado coste y escasa biodisponibilidad.
Es un gas inodoro con una CAM de 0,71 y un coeficiente de partición de 0,015. Es el que más rápido tiene inicio y fin de acción. Se ha visto que apenas tiene efecto cardiovascular, hepático y renal, pero sí efecto neuroprotector, y como es un gas que está a temperatura ambiente, no contribuye al efecto invernadero. Bueno, aquí las últimas preguntas que he puesto, el segundo bloque, para aquellos que le puedan interesar. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado para preparar esta sesión. Espero que sea útil para todos vosotros y bueno, muchas gracias por todo. Un saludo.